no determinista. Y sin embargo, hoy vemos, por ejemplo, que necesitamos hacer un reasentamiento. La primera pregunta que debemos hacernos es, y que se responda de manera clara y meridiana: ¿la población está de acuerdo con esta actitud, con esta acción que vamos a emprender? Primera pregunta y primera respuesta que debemos de tener. El Congreso de la República, con su permiso, señor congresista presidente, para decirle al presidente de la comisión, al señor Martín Belaúnde, que él no representa al pueblo, señor. Parece, señor presidente, para decirle... de las mineras se tranquilicen, señor, y no estén provocando consistentemente. Señor presidente, por su intermedio, decirle a mi colega congresista Martín Belaúnde que no se ponga nervioso, que recupere su vieja militancia que aprendió en Acción Popular, que sobre todo se respeta la libertad de expresión, algo que él parece que ha olvidado y se ha ido a la extrema derecha. Por lo tanto, señor presidente, en ese sentido, primera pregunta que debemos hacernos: ¿el pueblo está de acuerdo con esta medida que vamos a aprobar aquí en el Congreso de la República? Primera pregunta y primera respuesta que debemos de tener. Segundo tema, señor presidente y colegas congresistas, el tema es de que hoy estamos acudiendo y viendo la necesidad de hacer este traslado. ¿Por qué? Consecuencias. Fundamentalmente por los relaves, fundamentalmente por el deslizamiento y galerías subterráneas que existen en la ciudad. ¿Y qué ha sido eso, señor presidente? Porque no hemos sabido respetar la integridad y la voluntad de un pueblo. Lo hemos avasallado a este pueblo de manera irresponsable, de manera irrelevante. Por lo tanto, si en esta mañana tenemos que quedar claro y zanjado, no ideológicamente, acá no estamos para ideologizar el tema de la actividad minera, sino ver lo que realmente le interesa al país. Y en este caso es una actitud. Pongamos en discusión, señor presidente, lo que significa el ordenamiento territorial. Una ley, un proyecto de ley que ya está en la Comisión de Descentralización y que lamentablemente hasta hoy no... Culmine, congresista. Un proyecto de ley, señor presidente, que tiene que ver con la gestión del territorio. Si bien es cierto, en el Acuerdo Nacional estamos discutiendo la gestión del territorio, pero el Congreso no se puede sustraer a esta discusión. Si hubiera una ley, si hubieran reglas claras para lo que significa la zona económica ecológica y el ordenamiento territorial, no estaríamos teniendo este tipo de problemas. Por lo tanto, señor presidente, invoco a la representación nacional que pongamos orden en la gestión del territorio y no permitamos avasallamiento, y sobre todo cuando va en contra del pueblo. Primera opinión, primera respuesta: si el pueblo está de acuerdo, apoyemos, señor presidente; si no, no vamos a apoyar. Congresista Martín Belaúnde, por alusión. Infinitas gracias, señor presidente. Yo haría un recuerdo de una frase del rey Francisco I, el rey caballero. Y entonces él dijo, después de la batalla de Pavía, cuando había caído prisionero: se debe perder todo menos el sentido del honor. Parafraseo al rey Francisco I y le digo a mi distinguido colega: se debe perder todo menos el sentido del humor. Y cuando yo le dije sí, solo decía humorísticamente, sin ánimo de ofenderlo. Pero la verdad es que el humor en este caso coincide con la realidad y la verdad objetiva, señor presidente. El pueblo de esa localidad ha votado por inmensa mayoría para que se traslade ese centro poblado y pueda realizarse una explotación minera en beneficio de ese pueblo, en beneficio de la provincia, de la región, del país, y por cierto también de los humildes accionistas chinos que controlan la empresa Chinalco. Muchas gracias, señor presidente. El Congreso de la República saluda a la delegación de jóvenes del Partido Social Cristiano de Ecuador, quienes, invitados por el Partido Popular Cristiano, se encuentran en nuestro país con el objetivo de adquirir nuevas experiencias políticas y fortalecer la relación entre las juventudes de América Latina. .
Tiene la palabra el congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. Quiero que mis palabras iniciales sean de saludo y un fraterno abrazo a mis correligionarios del Ecuador. Señor presidente, es evidente del debate que se ha suscitado hoy en día que no se trata tanto de un tema de demarcación, pero sí tiene muchas aristas que pueden ser controvertidas. Porque si bien el artículo primero del proyecto en debate simplemente lo que cambia es la denominación de la capital del distrito, sin embargo el artículo tercero, encarga al COFOPRI y demás organismos públicos el saneamiento físico legal y la titulación de la nueva capital de Morococha en la provincia de Junín. Si la señora estuviera en la amabilidad de escuchar, por favor, o por lo menos de guardar silencio. Yo le pediría al personal de asesoría que guarde la compostura debida. Continúe, colega. Gracias, señor. Asimismo, este artículo dispone que las diversas entidades estatales que correspondan en el ámbito de su competencia dictarán las medidas respectivas para ejecutar la norma. Esto significa entonces, señor, que no solamente se cambia o se trata de un cambio de denominación o un cambio de ubicación a la capital. Aquí hay más que está en juego. Es evidente que no podía continuar la capital del distrito en donde se encontraba sobre socavones y con una insalubridad tremenda, y era necesario su traslado. Pero acá lo que estamos convalidando es la ubicación y el cambio que se ha efectuado y el traslado que ya se ha producido del 80% de los pobladores que trabajan precisamente en la minera que labora en esa zona. ¿Qué es lo que me preocupa a mí, señor? La asesoría de mi bancada ha recibido diversa información que contraviene otra información que aquí se ha difundido y la información que se adjunta en exposición de motivos que el Ejecutivo remite. Por ejemplo, no hay una constancia de que se haya hecho una consulta a la población afectada o un estudio adecuado sobre la aptitud del terreno, entre otros aspectos. Conforme a la documentación que nos ha alcanzado a mi bancada y a la asesoría de mi bancada, el actual alcalde de Morococha, la Dirección Ejecutiva del Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda, en febrero del 2012 emitió un informe técnico 280 del 2011 que señalaba, como otros congresistas ya han mencionado, que puede identificar la ocurrencia de 3 probables fenómenos naturales: inundación, sismos y licuación de suelos. Pero el señor alcalde Marcial Salomé también indica que sobre la nueva Morococha existe un gran dique que ante un eventual fenómeno sísmico inundaría a la nueva ciudad. Asimismo indica que las autoridades de Morococha y su población no se oponen al traslado, pero exigen que se hagan en la zona o hacia la zona todos los estudios correspondientes que den las seguridades. En la mañana de hoy, la propia empresa interesada nos ha hecho llegar otra documentación con informes técnicos que no he tenido el tiempo de terminar de revisarlos, en donde indica que el terreno donde ha sido trasladada la nueva ubicación sí es idónea. Entonces, señor, hay versiones que contradicen el que dice que la población ha sido consultada cuando el alcalde está presentando inquietudes y observaciones. Cuando no viene debidamente sustentado el proyecto de ley y cuando hay pobladores que se resisten al traslado por la inseguridad que le depara la nueva ubicación del poblado. Tiempo adicional. Yo me pregunto, señor presidente, ¿esto acaso no amerita perfectamente estudios de las comisiones dictaminadoras? ¿Esto no amerita que la Comisión de Descentralización, y hago extensiva la cuestión previa de Manuel Damert, también la Comisión de Energía y Minas se pronuncien no sobre aspectos técnicos,
que carecemos de esos elementos o criterios los integrantes de las comisiones. Pero sí podríamos, por ejemplo, viajar al lugar y ver si es exacto lo que el señor alcalde está denunciando, que por encima y en el cauce de caída de una represa superior, de producirse un sismo, todo esto iría a desembocar a través de las quebradas y cañadas en donde está la actual población. Yo no veo, señor, motivo por el cual hoy tenga que aprobarse este proyecto de ley. No veo la urgencia, la necesidad de que hoy tenga que aprobarse este proyecto de ley. Creo que perfectamente puede regresar por un plazo razonable, que si lo estima conveniente el propio Pleno lo puede imponer a las comisiones de energía y minas y a la comisión de descentralización, para que trabajando individual o conjuntamente hagan los estudios complementarios, verifiquen cruzando la información técnica como de los representantes políticos de la zona, como son los alcaldes, para entonces poder concienzudamente adoptar un acuerdo. El que hoy no aprobemos la ley modificando la denominación de la capital o su ubicación, nada va a originar, señor, en los destinos de esa zona o del país. Pero el riesgo que nos estamos corriendo de sin la debida sustentación aprobar esto, sí no quiero que recaiga en la conciencia de cada uno de nosotros. El congresista Ceballos me pide una interrupción, señor. Interrupción concedida al congresista Ceballos. La pausada y sólida argumentación de Javier de Bedoya creo que nos libera de mayores comentarios. Sin embargo, es necesario ahondar algunos criterios. ¿Acaso no acabamos de darnos cuenta de la serie de problemas que nos hemos ganado sin querer queriendo? Vienen proyectos con el carácter urgentes. Obviamente, un mínimo de responsabilidad los aprobamos y dejamos a un lado la responsabilidad política que implica evaluar un contexto social. Creo que lo estamos obviando. Y esa circunstancia planteada de una cuestión previa compromete a este Parlamento a que con la mayor responsabilidad pueda ponderar, evaluar y finalmente decidir. Es cierto, es responsable el Ejecutivo cuando se alcanza un proyecto de ley con el carácter de prioritario, de urgente. Pero me pregunto una vez más, ¿acaso este Parlamento es mera mesa de trámites? ¿No tiene el mínimo de responsabilidad política de evaluar sus contenidos, de dimensionar el impacto que va a ocasionar la posibilidad de aprobar o no esta norma? Creo que eso amerita necesariamente que este proyecto, en un compás de espera, y depende del presidente de la Comisión de Descentralización, que le dé la atención preferencial y lo podamos aprobar. Tiempo adicional. Solo para terminar, se ha dicho, y me parece bastante atrevida esta versión, con todo respeto obviamente, de que el alcalde no podría gastar los 27 millones que tiene asignado por canon. No es cierto, señor, porque el alcalde no es alcalde de la ciudad, es alcalde del distrito. Tiene plena autoridad y competencia para gastar esos recursos en todo lo que es su esfera de responsabilidad. Y esta nueva Morococha está en ese espacio, en ese radio de responsabilidad. En consecuencia, yo me adhiero a lo que ha dicho el congresista Javier Bedoya y obviamente doy por descontada mi venia a la cuestión previa. Continúe, por favor, congresista Bedoya. Gracias, señor. Me pide una segunda interrupción el señor congresista Hurtado. Congresista Hurtado, tiene usted la interrupción. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Solo para informar dos cosas. Uno, es correcto lo que dice el congresista Bedoya, pero hace buen tiempo ese tema ya ha sido estudiado y me gustaría que pidiera, digamos, información más bien, ya que son del PPC, ¿no?, al monseñor Barreto, que ha dirigido la mesa de diálogo para el traslado de esta población. Y lamentablemente el alcalde no ha querido participar de esta mesa de diálogo donde han estado todas las instituciones. O sea, efectivamente aquí hay un problema serio detrás. Y esto con acuerdo de la Iglesia Católica, que ha sido la primera intermediaria en todo el proceso, no es que no ha habido la gente que se ha reunido. Por otro lado, el informe que le han mostrado, ¿no?, que muestran, es un informe anterior. Tenemos el informe nuevo después del 280, que da el mismo Ministerio de Vivienda, que dice claramente en sus conclusiones: hemos dicho condiciones, peligros naturales, esa probabilidad en todo el país. Ningún párrafo se menciona o se declara zona de alto riesgo, y eso ya lo ha dicho el Ministerio. Tenemos más de 22 informes técnicos, no es que es una cosa que recién hay que hacerlo. El hecho de que, digamos, para algunos sea nuevo el tema, yo lo entiendo en el caso suyo, pero los que hemos vivido desde que estamos 2 años ahí y que hemos ido a hacer investigación en el mismo con mi propia gente del despacho, conocemos a las personas, sabemos
¿Cuál es el problema? O sea, esto no es un asunto de ahora, es un asunto que ya viene hace 2 años atrás. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Bedoya. Gracias. Puede continuar, congresista Bedoya. Gracias, señor. Para terminar, le diré con todo aprecio al distinguido congresista Hurtado que si bien mi partido es el PPC y adhiere al socialcristianismo, no somos un partido confesional. Yo no tengo que ir a pedirle nada al obispo o arzobispo, ni él tiene nada que darme porque no hay ninguna vinculación política. Segundo, él expresa, y con todo acierto, que quienes sí están metidos en el tema, hace 2 años conocen todo esto y hace 2 años conocen de que la población está de acuerdo, que hay los estudios pertinentes, la viabilidad está declarada, etcétera, etcétera. Suerte de ellos, pero los otros 130 parlamentarios no conocemos eso, señor, porque en el dictamen que nos viene del Ejecutivo nada de eso se dice y ningún documento de eso se acompaña. Y cuando desgraciadamente la Junta de Portavoces ha liberado o ha obviado del paso de comisiones el dictamen, en donde sí podría haberse investigado y habernos traído la comisión los estudios completos, tampoco se ha hecho eso, se ha dispensado el trámite de comisiones. Entonces, ¿cómo quieren que estemos ilustrados? ¿Cómo quieren que votemos en conciencia, asumiendo un eventual hipotético riesgo? Para continuar, dele tiempo, por favor, al congresista Bedoya. Dando el visto bueno a todo, ya di 2 concesiones, 2 interrupciones. ¿Cómo podemos, señor, en conciencia votar a favor cuando carecemos de los elementos que para poder opinar y votar precisamente el parlamentario requiere? Por eso yo termino, señor presidente, insistiendo en que hago mía la cuestión previa formulada por Manuel Damert, pero la hago extensiva en el sentido que no solamente esto se derive a la Comisión de Descentralización, sino también a la de Energía y Minas. Gracias, señor. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Coa. Señor presidente. Señor presidente, creo que en este tema de alto interés nacional, señor presidente, además reconocido por el propio gobierno regional de Junín, en virtud a una ordenanza regional, el proyecto Toromocho, porque este es un tema que tiene que ver con un proyecto muy importante para las inversiones a nivel nacional, que es el proyecto Toromocho, que conjuntamente con otras inversiones como varios de estos en mi región del Cusco, Antapacay, Constancia, Cerro Verde, etcétera, van a dinamizar nuestra economía y van a posibilitar, señor presidente, que nos reposicionemos en el segundo lugar como productores de cobre y nos perfilemos hacia el centenario, señor presidente, acercarnos en inversiones cupríferas a Chile, primer país productor. Perdón, me están pidiendo algunas interrupciones con su venia, el congresista Simón. Y luego el congresista, permítame por favor, mil disculpas, el congresista Pasa también. Congresista Simón. Gracias, presidente. Yo me sumo a lo que está diciendo el congresista, pero hay una cosa que es preocupante. Yo creo que en efecto hay que ver este proyecto minero Toromocho, estamos en competencia con Chile, si no aprovechamos esta oportunidad va a ser grave para la economía del país, pero hay algo que tenemos que hacer, que es dialogar con la población, que es respetar el sentimiento de la población y es ver cuánto de cierto es lo que se dice. Nosotros somos Congreso de la República y estamos en un momento histórico de diálogo con los partidos políticos y diálogo con el Congreso. Si nosotros no escuchamos a la población, no escuchamos a las fuerzas políticas que han dialogado con el gobierno, entonces estaríamos haciendo un mal camino. Yo creo, presidente, de que hay que hacer el esfuerzo de darle responsabilidad a la Comisión de Descentralización y a la comisión que le corresponde en un tiempo perentorio para que esto entre por la puerta y no entre por la ventana. Me parece peligroso, presidente. Yo creo que en efecto hay justificaciones, pero hay que tratarlo de la manera más orgánica, de la manera más realista y que nadie se sienta engañado. No hay la información que corresponde. Para concluir, sí, congresista Ayudes. Sí. Conversaba, si me lo permite decirlo, con el congresista Mauricio Mulder. M7 es un proyecto muy importante para el país y la propia población lo quiere, pero los informes que tenemos es que no hay una información completa,
que habría que escuchar a quien corresponde, y si nos damos tiempo prudencial todos salimos ganando, presidente. No le creemos más conflictos al país en un momento donde hay un diálogo muy importante para poder tranquilizar en circunstancias donde tenemos una crisis internacional. Muchas gracias. Gracias. Siguiente interrupción al congresista Apaza. Permítame, quisiera hacer alguna precisión muy rápidamente para que luego pueda corroborar el colega Apaza. Mire, se está haciendo referencia, señor presidente, a, digamos, una complejidad en el marco jurídico que respaldaría este debate, esta propuesta. En la exposición de motivos vemos que se hace referencia a la Constitución Política del Perú, a la Ley Orgánica de Municipalidades, a la Ley de Bases de Descentralización, a la Ley de Demarcación y Organización Territorial, e inclusive podía perfectamente hacerse referencia a la Ley 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de muy alto riesgo no mitigable. Porque, señor presidente, estamos hablando efectivamente de manera bastante objetiva de un tema bastante sencillo también, que se trata de definir la nueva capital de un distrito. La nueva capital de un distrito no es un proceso de reordenamiento, de un proceso de nueva demarcación territorial, y creo que eso está plenamente facultado por el marco jurídico al cual se está haciendo referencia. Y entonces se trata de un problema social y un problema económico. Acá, señor presidente, tiene que quedar claramente establecido, son procesos naturales. Más del 80% en este momento de la población de este distrito está comprendido en un proceso particular y natural. Ha habido seguramente momentos complicados y difíciles en este diálogo. Quienes hemos estado cerca de este tipo de procesos conocemos la naturaleza y la complejidad de estos temas, pero lo que a la fecha el resultado que a la fecha se viene dando es de que más del 80% de esta población. Tiempo adicional. Segunda interrupción, por favor, señor presidente. Segunda interrupción, concedida al congresista Apaza. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Coa. En realidad este es un problema muy importante. Y cuando algún congresista pregunta si el pueblo ha aceptado, tenemos que decir que en este momento el 80% de la población del Morocoche Viejo, como se le llama, ya está viviendo en el Morocoche Nuevo. Eso significa de que positivamente la población ya no está haciendo sino entender que se han trasladado por su propia voluntad. Por otra parte, lo que se busca aquí es formalizar, regularizar, porque mientras en el Morocoche Viejo están las autoridades, no, la población está en el Morocoche Nuevo. Entonces hay que regularizar y formalizar esto. Insisto, para conocimiento también parece que algunos colegas no han entendido. Hay un informe, ¿no? Asimismo, por ejemplo, el informe técnico número 280-2011 del Ministerio de Vivienda, en ningún párrafo se menciona y se declara zona de alto riesgo el lugar de Caguacoto, ex hacienda de Pucará. Es decir, las cosas son claras. Lo que se busca aquí es satisfacer de una mejor manera, ¿no?, la vida que está en riesgo de los trabajadores que están todavía en el viejo Morocoche. Por tanto, la bancada nacionalista va a votar en contra de la cuestión previa. Gracias, señor. Puede concluir, congresista Coa. Bien, de lo que se trata, señor presidente, creo que ha llegado el momento de debatir con los nuevos enfoques que se le debe imponer a los proyectos de industrias extractivas, la nueva minería. Una nueva minería con enfoque de sostenibilidad, una nueva minería con respeto a los derechos humanos, una nueva minería con respeto a los derechos laborales. Y en este caso aguardamos nosotros de que este traslado complejo, etcétera, esta nueva reubicación, la generación de una nueva capital, el reasentamiento de estas comunidades campesinas sean altamente también beneficiosas para estos actores locales, que el canon minero, criticado, zarandeado por muchos sectores y actores, sirva justamente para que se le generen nuevas condiciones de vida a estos dueños en una zona además de larga historia minera desde 1763
en la época colonial y actualmente con varias operaciones mineras. Oponerse, señor presidente, creo que nos va a ubicar en un sentido pasadista, histórico y retardatario. Creo que es momento de que los peruanos empecemos a vislumbrar nuevos escenarios, nuevas posibilidades, nuevos enfoques y a buscar consensos antes que discrepancias. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Richard Acuña. Gracias, señor presidente. Bueno, todos hemos estado... Bueno, una interrupción para el congresista Belaunde. Tiene la interrupción, congresista Martín Belaunde. Yo simplemente quisiera decir lo siguiente. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Este tema ha sido estudiado, vuelto a estudiar, negociado. La nueva población ya se ha construido, el 80% de la población de la antigua Morococha ya vive en la Morococha nueva o nueva Morococha. Entonces, se quieren hacer más estudios. Yo le digo a usted, a pleno por intermedio suyo, señor presidente, con ese mismo criterio, el proyecto de Camisea sería todavía proyecto y tendríamos extraordinarios debates en el Congreso acerca de la materia. Menos mal, durante el gobierno del señor Toledo se llevó adelante ese proyecto, que debió haberse llevado antes, pero no fue así. Entonces aquí esto va a ir iría a comisiones. ¿Para qué? Para que digan nuevos estudios. Se suspende el debate y se piden más estudios y más estudios y más estudios, y vamos a ser aplastados por montañas de estudios. Señor, decidamos y actuemos, porque aquí hay el suficiente criterio. Gracias, congresista. Continúe, por favor, congresista Acuña. Presidente, la segunda interrupción, por favor, para el congresista Mauricio Mulder. Congresista Mauricio Mulder, haga uso de la interrupción. Presidente, tiene toda la razón el congresista Belaunde. El tema del gas, por ejemplo, se descubrió el año 86. Y justamente por este tipo de debates que hubo en la Cámara de Diputados de entonces, recién 20 años después se pudo poner en efectivo, presidente. Me sorprende que haya algunos congresistas que estén solicitando apoyar la cuestión previa, diciendo que la Junta de Portavoces se ha atribuido facultades, cuando el portavoz de su grupo, que es el congresista Bengolea, es uno de los que firma. Creo que hay un tema interno que hay que resolver antes de eso, presidente. Pero hay que aclarar lo siguiente: este no es un proyecto para que nosotros autoricemos un traslado. ¿Qué tenemos que nosotros analizar los suelos o las contingencias que puede haber, presidente? Eso ya se ha hecho, la ciudad ya está trasladada. Sin nuestra autorización no tenemos por qué dar ese tipo de autorizaciones. Este es un proyecto única y exclusivamente para darle un contenido jurídico al centro poblado que está trasladado. Nada más, para constituirlo en capital del distrito. Eso es todo, presidente. Es un tema de puro derecho. Aquí no intervienen ninguno de los informes de ni vivienda, ni de demarcación territorial, ni nada. Puro derecho, nada más. Para continuar... Gracias, presidente. Es cuestión simplemente de entender que por ser un proyecto que lo único que hace es darle un contenido jurídico para que el Consejo Distrital sesione en ese lugar, necesita simplemente este aval jurídico, presidente. Así que nosotros, congresistas que somos abogados, que estamos aquí acostumbrados a estar en Lima, analicemos el suelo que hay en Morococha, presidente, y si en función de eso vamos a votar, es un absurdo. Gracias. Puede continuar, congresista Acuña. Gracias, presidente. Bueno, quiero iniciar explicando más o menos de qué se trata este proyecto. En buena cuenta, lo que propone el Poder Ejecutivo es el desplazamiento físico de Morococha a Nuevo Morococha. Y esa iniciativa viene producto de que existe una amenaza permanente derivada de los relaves, deslizamientos y galerías subterráneas que existen en la ciudad como resultado de la explotación minera. Es por ello que el Ejecutivo y el Ministerio de Vivienda solicitaban el traslado de Morococha a Nuevo Morococha. Pero lo que nos llama la atención acá, señor presidente, es que el Poder Ejecutivo indique que el razonamiento del desplazamiento no calza expresamente como una acción técnica de demarcación territorial, a que se refiere la ley número 27795, ley de demarcación territorial. Además, señor presidente,
nos hace pensar que no se ha elaborado un expediente técnico por medio que le corresponde a la Dirección de Demarcación Territorial. Y hace unos minutos mi colega de mi bancada mencionaba de que a la vez no existe una consulta a la población afectada. Es decir, que nosotros no estamos inventando eso. Acá lo que nos falta tal vez es una mayor información de lo que está ocurriendo allá. Y no lo decimos nosotros, acá lo dice, como lo dijo muy bien el congresista Bedoya, el señor alcalde Marcial Salomé, también indica que sobre la nueva Morococha existe una gran dique, que ante un eventual fenómeno sísmico inundaría la nueva ciudad. Y ellos no están diciendo que no quieren ser trasladados, ellos quieren ser trasladados, pero a un lugar seguro. Porque creo yo que la responsabilidad que tenemos acá es llevarlos de un lugar positivo o un lugar de donde corren peligro a un lugar donde ya no van a correr peligro. Y además de ello, esto no lo decimos nosotros, lo dice el mismo Ministerio de Vivienda. Es decir, ese proyecto viene el Ejecutivo y el Ejecutivo mismo responde, según un informe, de que ese lugar de Nuevo Morococha, se puede identificar las ocurrencias de futuras probables fenómenos naturales, que puede existir inundación, sismos y locación de suelos. Señor presidente, no estamos oponiéndonos a que se haga ese nuevo traslado, se formalice como lo dicen los congresistas. Lo que nos estamos oponiendo a que tal vez por hacer una vez más las cosas rápidas y dejar de lado el informe de cada una de las comisiones, hagamos las cosas mal. Y de por medio el equivocarnos no solo significa que nosotros como congresistas tengamos una responsabilidad con la población. Acá hay mucha gente afectada, señor presidente. Así que le pediríamos de que ese proyecto regrese a comisión. Ya otorgué mis 2 interrupciones, señor congresista, que regrese a comisión, puesto que ese es el trabajo de la comisión. O si no, no habría razón de ser de cada una de las comisiones en la cual cada uno de nosotros pertenecemos. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Velázquez Quesquén. Congresista Pariona. Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas en esta sesión. Yo como congresista de la región Junín quiero manifestar, conocedor también, igual que los otros colegas, ahí tenemos 5 colegas parlamentarios de la región Junín. Presidente, ya es tiempo de empezar a solucionar los problemas en el país. Apoyemos a la inversión, apoyemos a las empresas mineras legales. Si bien es cierto, aquí simplemente es darle la legalidad o la formalización a un pueblo que está en un proceso de reasentamiento. Conocemos de que tal vez hay algunas cosas que la población o un grupo no está de acuerdo, es por algunas razones que a veces, tal vez alguno, vamos a decir, el Estado no está sabiendo escuchar. Pequeños detalles, pequeñas cosas, pero que en su momento, en este proceso, estoy seguro que esto se tiene que arreglar, se tiene que mejorar. Lo que quiere el alcalde, lo que quieren las autoridades o el pueblo de Morococha, simplemente es que el Estado o la empresa les atienda, les escucha, les dé la importancia. Al parecer, algunas cosas que a veces se minimiza. Por eso tenemos reacciones en el país, en los pueblos, en diferentes sectores. Simplemente por pequeñas cosas. Pero no queremos dejar pasar que este proyecto en marcha de muchos años, que el país espera, este proyecto que va a beneficiar no solamente a otras, o está esperando otras regiones, sino la región Junín. Tantas necesidades que tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Conozco de cerca. He caminado con muchos pobladores de esa zona, es más, con el alcalde. Pero lo que quiero, presidente, me está pidiendo una interrupción. La congresista Cecilia. Congresista Chacón. Gracias, señor presidente. Decir que efectivamente a mi colega que
Hay un informe del 24 de septiembre del 2012 del mismo Ministerio de Vivienda, donde manifiesta que en ningún párrafo se menciona o se declara zona de alto riesgo al lugar de Carhuacoto, ex hacienda de Pucará. Este es un informe del 24 de septiembre del 2012. Por lo tanto, de alguna manera viene a hacer una nueva evaluación del informe que leyó mi colega. Por otro lado, señor presidente, simplemente mostrar mi extrañeza, porque hasta hace no mucho el alcalde de Morococha, en la página web de la Municipalidad Distrital de Morococha, y acá está publicado, ya lo retiraron hace unos meses, decía: toda la localidad de Morococha se encuentra sobre antiguos asentamientos mineros y túneles antiguos que se usaban para la extracción minera. Estos túneles no son estables y se han convertido en trampas subterráneas para los habitantes de Morococha, ya que colapsan en cualquier momento. Esto causa que el pueblo se hunda lentamente en su totalidad e intempestivamente por sectores. El pueblo de Morococha se encuentra además rodeado de relaves mineros que son fuente de problemas de... Culmine, congresista. Gracias. Fuente de problemas de salud para sus pobladores. Los principales problemas son respiratorios, digestivos, estomacales y dermatológicos. Esto sobre el lugar donde se encuentran actualmente, dicho en la página web y por el alcalde de Morococha. Pero más allá de eso, señor presidente, como se ha dicho claramente aquí, esto se trata de cambiar la ubicación de la capital para temas administrativos. Efectivamente, señor presidente, esta es una urgencia para la salud, para el bienestar y para la seguridad de la misma población de Morococha, que creo que tenemos el deber de hacerlo lo antes posible. Gracias, presidente. Continúe. Gracias, presidente. Como decía, presidente, si esto no confundamos tal vez con el procedimiento que se está llevando a cabo. Si hay algo que se está observando, le corresponde también ver a la comisión. Tenemos a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, y tal vez en el aspecto medioambiental tenemos a la Comisión de Salud, que si bien es cierto, hay quejas de algunos pobladores, pero como le digo, tal vez no estamos caminando, pero los colegas o algunos colegas, pero eso lo haremos en el procedimiento. No podemos dejar de lado que se pueda formalizar. Si bien es cierto, hay todas las propiedades que están sin título y hay que darle la solución a los pueblos, presidente. No podemos pasar, como se está escuchando, que siga pasando el tiempo y así vamos a seguir con más problemas en el país. No, presidente. Tenemos que darle solución, y con aprobar esta ley, hoy día, le estamos ayudando a los pueblos. Culmine, por favor. Son pueblos que están esperando, presidente. Hay muchos problemas en el país. El diálogo es muy importante. Simplemente tal vez es invitar al alcalde de Morococha y que se pueda tal vez nuevamente, o en todo caso al comité o a la mesa de diálogo que siempre, donde dice que no ha estado el mismo alcalde, que el alcalde pueda participar. ¿Qué de malo tiene, presidente, de que en algún momento algunas cosas que no está claro para el alcalde se puede solucionar? Pero eso es en el proceso. Ahora hay que aprobar. Nosotros estamos apoyando este proyecto, presidente. Muchas gracias. Congresista Mavila. Empezar, señor presidente, haciendo una invocación, porque no quisiera que nos clasificáramos aquí en el Congreso entre los promineros a ultranza, los sacramente promineros y los supuestos antimineros. Yo creo, señor, que hay que delimitar en cada caso un análisis concreto de acuerdo a la situación concreta. Yo he escuchado el argumento de los congresistas de Junín que dicen: apoyemos a las empresas mineras legales. Sí, pues, pero no haciendo que el Estado pague la reubicación. Y entonces aquí el tema de fondo es: ¿por qué hay esta reubicación de capital? ¿Para la explotación minera o por un interés de organización y planificación territorial del Estado? Es por lo primero, y en consecuencia la minera es quien tiene que asumir todas las obligaciones derivadas de la reubicación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señor, que
¿Qué quieren los ciudadanos del lugar? Y aquí, señor, yo tengo un informe que simplemente voy a leer literalmente. Es un informe elaborado para la minera Chinalco, un informe de absolución de observaciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. ¿Y qué dice ese informe, señor? Dice que a una consulta hecha a los pobladores sobre cuál sería el mejor lugar para el reasentamiento de Morococha, 91.3%, señor, 91.3% están a favor, señor, de que esa reubicación sea en la localidad de Pachachaca y no en la hacienda Pucará o Carhuacoto. ¿Y cuál es el porcentaje de los que apuestan por la hacienda Pucará o Carhuacoto? 2.9%. Y entonces aquí, señor, hay por lo menos, con respeto, versiones controvertidas sobre lo que quiere o no quiere la población. Si hablamos de participación, de consulta previa, de consenso de la gente que va a ser desplazada. En tercer lugar, señor, se habla de que hay inundación, sismos, licuación a lo largo y ancho del país. Claro, pues, cuando se quiere relativizar las cosas, se las relativiza, pues. Pero el alcalde, señor, el alcalde de Morococha, ¿qué dice en un documento firmado por él, en la Carta 02 de 15 de agosto del 2011? Dice, señor, lo peor de todo, la zona de nuevo donde la minera Chinalco está construyendo los campamentos de la nueva Morococha, lo peor de todo es que esa zona donde están construyendo está totalmente contaminada con minerales oxidados, gran cantidad de plomo, arsénico y mercurio, esto último en gran cantidad, que está expuesto al medio ambiente que hasta se puede recoger. Y entonces, otra vez, señor, hay visiones, puntos de vista, perspectivas controvertidas, y los que creen pie juntilla, señor, en el poderoso caballero minero, a diferencia de quienes sí estamos por la minería. Culmine, congresista. Macropolítico y de justicia y participación social, señor, estamos en todo de acuerdo con la argumentación. Me pide una interrupción el congresista Dagmer, señor presidente. Congresista Dagmer. Una interrupción para señalar mi aceptación y mi acuerdo con los planteamientos que ha hecho el congresista Bedoya respecto a la cuestión previa. Creo que hay varios complementos que concuerdan en lo mismo y por eso cuando se someta al voto planteo que sea sometida en esos términos planteados por el congresista Bedoya. Congresista Mávila, culmine. El congresista Mulder me pide una interrupción, Congresista señor. Mulder. Presidente, la congresista Rosa Mávila está leyendo documentos que son del 2011, que efectivamente estaban en medio del fragor del debate y la discusión del traslado de la ciudad. Han pasado ya 2 años de ese tema y en esos 2 años muchos de los puntos que eran objeciones para justamente hacer el traslado fueron salvados. La ciudad ya se trasladó, ya está viviendo la gente en la otra población, es una ciudad nueva, construida por la empresa. Es decir, nosotros no estamos aquí convocados por este proyecto para autorizar, para evaluar el traslado. Ya se hizo el traslado, no lo vamos a poder impedir, ya se hizo, ni siquiera vamos a poder regresar a la gente. Y la gente votó a favor del traslado. Entonces, lo único que estamos haciendo es darle condición de capital de distrito a ese centro poblado. Quiera sí o no, presidente, ahí es donde vive la mayoría de la población que trabaja en la mina. Entonces, este es un tema que seguramente por ser mal expuesto terminó siendo el tema de fondo, pero el tema de fondo, presidente, se ha resuelto hace bastante tiempo. Esto es un tema simplemente de análisis jurídico. Continúe, congresista Mávila. Señor, el último documento que voy a leer, congresista Mulder, le agradecería que me escuche, es el oficio 04-2012, vivienda, señor, 2012, vivienda. ¿Y qué dice en este documento, señor? Por el cual el arquitecto Luis Tagle Pizarro, director ejecutivo del Programa de Gestión Territorial, envió un oficio al señor Marcial Salomé de la Municipalidad Distrital de Morococha. Dice, señor, que en la futura, o sea, señor,
que a febrero de 2012 no estaba todo tan oleado y sacramentado como se pretende presentar aquí. Y dice, en la futura zona de reasentamiento Caruacoto se pueden identificar la ocurrencia de 3 probables fenómenos naturales: inundación, sismo y licuación de suelos. Y aquí, señor, yo no creo pues que en todo el territorio del país haya inundación, sismo y licuación de suelos, señor. Eso sería pensar que los humos de Arequipa son los humos de Lima. Por eso, señor, por un criterio, ¿por qué además tanta desesperación, Culmine, congresista Mávila. Que desbordan el interés nacional, aceleran tanto esta decisión, señor, que al fin de cuentas es una decisión de traslado de capital. Yo por eso, señor, estoy de acuerdo con la cuestión previa, asumo los argumentos del congresista Bedoya, que me parecen, señor, argumentos probos, argumentos prudentes, señor, antes de tomar esta decisión. Congresista Cabrera. Por favor, señor presidente, me pide una intervención el congresista Martín Belaúnde. Gracias. Yo diría, no entremos en calificaciones de promineros a ultranza, antimineros. Bueno, algunos no tienen simpatía con la minería y otros consideran que es una actividad económica natural en un país que tiene un territorio que por obra de la naturaleza es muy rico en determinados yacimientos mineros. Pero se dice poderoso caballero de don dinero. Bueno, la empresa Chinalco es una empresa poderosa, de capitales chinos. La República Popular China ha adoptado en muchos casos sistemas capitalistas. Pero lo fundamental es que el documento que ha leído habla de la futura. Lo que en ese momento era futura, hoy día es una realidad. De manera que es un documento desactualizado. Vamos a retornar al tiempo pasado en busca del tiempo perdido, como diría el gran novelista francés Marcel Proust, en un tema que no tiene nada que hacer con la literatura. Culmine, congresista. No, vayamos al futuro y decidamos este asunto, porque a mí me parece que el debate ya está agotado, modesta y humildemente. Gracias. Congresista Cabrera. El congresista Pariona me pide una intervención. Congresista Pariona. ¿De qué? Encantado. Gracias, presidente. Gracias, colega Cabrera. Yo, como congresista de la región Junín, conozco de cerca, presidente y colegas, nosotros no tenemos ninguna intención de irnos en contra de una población, mucho menos estar en contra de un proyecto que está en marcha. Sino lo que quiero yo tal vez es decirle a mis colegas, no vayamos al extremo. Por ejemplo, dicen que porque somos de la región Junín, al parecer tenemos otra posición inclinada de repente a favorecer a una empresa. No, lo que queremos es que se empiece a solucionar los problemas. El procedimiento del reasentamiento y esas cosas que corresponde también a las comisiones de fiscalización, y nosotros como parlamentarios lo haremos en su momento, en el camino. Tenemos a Energías de Minas, tenemos a la Comisión de Pueblos Andinos, tenemos a Salud, como digo, y eso lo veremos. Vamos a estar pendientes, yo voy a estar pendiente. Es más, voy a decir a la empresa o a quien está a cargo ahí con esto de estas cosas que se está observando, y al alcalde, que tiene que entender de que le estamos dando la legalidad incluso a las autoridades locales y a la provincia. Continúe con esta Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Quiero antes que todo decir que en realidad ser prominero tampoco es un insulto. Es una cosa perfectamente razonable. Puede estar a favor de la minería o en contra de la minería. Lo que sí es cierto que la naturaleza de este país nos obliga a ser promineros, porque es demasiada la riqueza que existe en la Sierra del Perú, que es la sierra minera más rica del mundo, y es bueno hacer ciertas reflexiones, más allá de que creo que se han cubierto todos los informes que tenían que cubrirse en este caso particular. Primero,
debemos establecer de que el Perú tiene como reservas probadas de cobre en el mundo las reservas más grandes, 98 millones de toneladas, mientras que Chile, que es el gran productor, tiene tan solo 92 millones de toneladas probadas. En consecuencia, Chile produce 5.300.000 toneladas de cobre fino y el Perú escasamente 1.400.000, que es el segundo productor. Normalmente en los próximos años, y de acuerdo a la naturaleza misma de las cosas, el Perú tendrá que ser el primer productor irrefutablemente. Pero algo más, cuando acá se está pidiendo en realidad que se demarque, yo no sé a qué demarcación se refieren, porque en realidad fijar un punto en el globo terráqueo se fija en base a coordenadas geográficas en este caso, que también tiene sus referencias en una longitud y una latitud, y en realidad una ciudad no se le puede poner faja, a una ciudad no se le pone límites. Las ciudades pueden extenderse o contraerse. La historia es testigo de que hay ciudades que se han disminuido y otras que se han engrandecido. En este caso particular, la nueva ciudad de Morococha cuenta con la aprobación mayoritaria del pueblo de Morococha, porque el 80% ya está viviendo en el lugar. Primero, una cuestión no solamente de voluntad, hecha en términos de derechos, sino una cuestión de hecho. Y por otro lado, la ciudad de Morococha tendrá que crecer en el futuro. Tenemos el caso de la ciudad de Lima. Lima fue inicialmente el cercado y algunos distritos más, y hoy día ha cubierto un montón de distritos. Entonces no cabe acá demarcación, acá hay la edificación de un punto en base a coordenadas UTM, y creo que otras ideas resultan ser un poco peregrinas. Muchas gracias. Congresista Zamudio. Presidente, primero, para hacer mención al informe 004-2013 de INDECI del 22 de agosto de 2013, se concluye que la zona ubicada en el área del antiguo Morococha es de peligro inminente. INGEMET, informe de inspección septiembre de 2012, habla de la nueva ciudad de Morococha, que aquí se ha dicho que no es un lugar habitable. Señala lo contrario. Dice, es así que la nueva ciudad se ubica a la margen izquierda del río y fuera del área de inundación. Informe técnico 69-2012, que lo solicitó el congresista Hurtado Zamudio, señala que en ningún párrafo se menciona o se señala que es zona de alto riesgo respecto a la nueva ciudad. La resolución ejecutiva regional 241-2011 señala del reasentamiento de la población de Morococha. Y el decreto supremo 005-2013 PCM declara el estado de emergencia y el peligro inminente de la población que allá habita. Señor presidente, yo solicitaría que se visualice ese video importante que habla por sí solo y que señala qué es la antigua Morococha y qué es la nueva Morococha, para luego dar una interrupción a dos colegas congresistas. A ver, que el audio y que se difunda el video. Audio del congresista Zamudio.
lo que estamos apreciando, colegas congresistas, es la antigua Morococha y ahora vemos la nueva ciudad. Presidente, hemos podido apreciar lo que era la antigua Morococha y lo que es la nueva Morococha. Se trata solamente del desplazamiento de la población en el mismo distrito. Con los documentos que he dado lectura hace un momento, señalan el peligro inminente de la población que actualmente allí habita. Me está pidiendo una interrupción la congresista Doris Oceda, si usted lo permite, Oceda, con el mayor gusto. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Zamudio. Yo quiero felicitar y agradecer que este proyecto de ley que tiene que ver con mi región, a la cual pertenezco, Junín, se haya tomado con mucho empeño y haya sido motivo de debate por buen tiempo. Pero también cuestiono la posición de algunos congresistas que